Ruanda, tierra de 1000 colinas, donde la belleza de la naturaleza lucha contra su furia. Las lluvias torrenciales inundan las aldeas. Los incendios forestales devoran los bosques y la sequía agrieta la tierra, llevando a la fauna salvaje al límite. ¿Podrán sobrevivir los últimos gigantes? Los gorilas de montaña se aferran a las laderas brumosas. Los elefantes avanzan con dificultad por las sabanas resecas. Y los leones acechan en las praderas sombreadas. En Wild Herb Rwanda, supervivencia en el reino de los últimos gigantes. Documental sobre animales salvajes. Sea testigo de su lucha por la supervivencia en medio del caos. Desde bosques ancestrales hasta extensas llanuras, se desarrolla una historia de resiliencia, donde la fuerza de la naturaleza y la esperanza humana se unen para desafiar la extinción. A medida que la niebla se arremolina entre las onduladas colinas de Ruanda, se despliega una tierra de marcados contrastes. Bienvenidos a Ruanda. El vibrante corazón de África Oriental, donde escarpadas cumbres, bosques ancestrales y sabanas doradas acogen una impresionante variedad de animales salvajes, con una superficie de solo 10.169 millas cuadradas. Esta tierra de las 1000 colinas es un paraíso de biodiversidad que alberga algunas de las criaturas más raras del planeta. Enclavados en la falla albertina, una zona geológicamente dinámica, los paisajes de Ruanda están moldeados por fuerzas tectónicas que forjaron volcanes y valles fértiles a lo largo de milenios. National Geographic aclama esta falla como una cuna evolutiva que alberga más del 50% de las especies de aves de África y el 39% de sus mamíferos, muchos de los cuales no se encuentran en ningún otro lugar. La divergencia de las placas Somalí y Nubia dio origen a las montañas Virunga, donde la lava enriquece el suelo y sustenta una vida vibrante. Este es el escenario vivo de las historias de supervivencia de este documental sobre animales salvajes. Imagina el monte Karisimbi perforando el cielo a 4.530 metros de altura. Con sus volcanes latiendo con el espíritu indómito de Ruanda, hacia el este se extiende el Parque Nacional Akagera, con una superficie de 1.120 kilómetros cuadrados. Donde el río Kagera alimenta el humedal protegido más grande del centro-este de África, según African Parks. Este mosaico de sabana y humedal sustenta a los 5 grandes: leones, leopardos, elefantes, rinocerontes y búfalos. Al oeste, la antigua selva tropical del Parque Nacional Nyungwe alberga 13 especies de primates, entre ellas los ingeniosos chimpancés.
The Guardian elogia la declaración de Nyungwe como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2023 en reconocimiento a su riqueza ecológica. Los 2,1 billones de pies cúbicos de gas metano del lago Kivu alimentan Ruanda, mezclando naturaleza e innovación. Estos paisajes, desde las cumbres hasta los humedales, laten con resistencia, preparando la saga de triunfos que está por venir. Sin embargo, el corazón de Ruanda late tanto en su gente como en sus animales salvajes. Durante 35.000 años, los Twa, un grupo indígena pigmeo, han vivido en armonía con estas colinas. Y su sabiduría ancestral ha quedado grabada en el alma de la tierra. En el siglo XIII se les unieron los agricultores Hutus y los pastores Tutsis, que cultivaron los ricos suelos y forjaron una cultura de resiliencia. BBC News elogia el renacimiento moderno de Ruanda, con Kigali, su capital, clasificada entre las ciudades más limpias del mundo. La prohibición de las bolsas de plástico en 2008 sentó un precedente mundial, mientras que Umuganda, un día mensual de servicio comunitario, unió a los ciudadanos para plantar árboles y limpiar las calles, encarnando una ética medioambiental compartida. La ceremonia Kwita Itsina, en la que se bautiza a los gorilas recién nacidos, une a las comunidades con las criaturas que protegen. Una tradición que resuena con el espíritu conservacionista que veremos más adelante. El cristianismo, profesado por el 94,5% de los ruandeses, se mezcla con las creencias tradicionales, fomentando una espiritualidad que venera la naturaleza como algo sagrado. El New York Times destaca la alta densidad de población de Ruanda, con más de 1.300 personas por milla cuadrada. Lo que hace que sus logros en materia de conservación sean extraordinarios. Un testimonio de la determinación humana que brillará en las historias de protección y recuperación que están por venir. Esto es Ruanda, una tierra donde el poder tectónico se une a la devoción humana, donde cada colina susurra historias de supervivencia y cada criatura lucha por su lugar. A medida que nos adentramos en este documental sobre animales salvajes, prepárense para conocer a los gorilas de montaña, cuya fuerza silenciosa desafía un mundo frágil, y a las personas cuyo compromiso inquebrantable garantiza que su legado perdure. ¿Qué nombre le darías a un gorila recién nacido? Un faro de esperanza en este reino de gigantes. En las brumas arremolinadas de las montañas Virunga de Ruanda, donde las sombras de las nubes bailan sobre antiguas laderas volcánicas, prospera un reino silencioso.
Este es el reino del gorila de montaña, uno de los animales salvajes más raros y poderosos de la Tierra. Aquí, en lo profundo del Parque Nacional de los Volcanes, un santuario de 62 millas cuadradas alberga a estos gigantes esquivos. Cuyos movimientos son un testimonio de la frágil fuerza de la naturaleza. Un gorila de espalda plateada emerge de la espesura. Con una altura de casi 2 metros y un peso de más de 180 kilos, es a la vez guardián y guía. Un monumento viviente de dominio y dignidad. Su espalda luce la raya plateada de la edad y la autoridad, que brilla bajo la luz moteada del bosque. A su alrededor, una familia respira al unísono. Las madres acunan a sus crías con una ternura conmovedora, con los ojos brillantes de una emoción que nos resulta íntimamente familiar. No es de extrañar, los gorilas de montaña comparten el 98% de nuestro ADN. Su mirada, profunda y desmayorada, habla un lenguaje más allá de las palabras. Curiosidad, dolor, alegría, desafío. En este documental sobre animales salvajes, cada detalle revela algo profundo sobre el mundo de los gorilas. Se alimentan de brotes de bambú, tallos blandos y hojas fibrosas. Alimentos que requieren una enorme fuerza masticatoria. A pesar de tener mandíbulas tan fuertes como las de cualquier depredador, son herbívoros pacíficos que ejercen su fuerza con moderación. Clasificados entre los 10 mamíferos con mejor memoria, se mueven por densos bosques como guardabosques experimentados, recorriendo con precisión infalible las rutas ancestrales hacia sus zonas de alimentación. Su sociedad es una maravilla en cuanto a comunicación y estructura. Según National Geographic, sus sutiles gestos gruñidos, golpes en el pecho y caricias suaves mantienen la cohesión del grupo. Las madres acicalan a sus crías. Los espalda plateada median en las disputas con autoridad mesurada. Y los adolescentes aprenden mediante la imitación atenta. Creando una comunidad tan unida como cualquier clan humano. La mirada prolongada de una espalda plateada puede cambiar la dinámica del grupo, indicando respeto o desafío, un lenguaje silencioso que los une.
Esta inteligencia y unidad los corona como guardianes de su reino. Preparando el escenario para los peligros a los que se enfrentan en este documental sobre animales salvajes. Su resiliencia refleja los vibrantes ecosistemas de Ruanda. Preparando la saga de su supervivencia. Pero incluso en este Edén de enredaderas esmeralda y árboles cubiertos de musgo, la supervivencia es una lucha diaria. El cambio climático trae consigo desafíos impredecibles. Las lluvias torrenciales azotan las colinas de Ruanda, provocando inundaciones repentinas que anegan las zonas de alimentación. Y obligan a las familias a escalar laderas empinadas y resbaladizas en busca de escasa comida. En 2023, las inundaciones devastaron el oeste de Ruanda. Lo que provocó tensos enfrentamientos entre grupos de gorilas. Los incendios forestales, que carbonizaron 747 acres en 2024. Destruyeron hábitats vitales, exponiendo a estos gigantes al hambre. La invasión humana aprieta el cerco. La deforestación, impulsada por la agricultura y la minería ilegal, va mermando el territorio de 1.200 millas cuadradas de los gorilas. Las trampas metálicas, destinadas a animales más pequeños, causan lesiones devastadoras a estos pacíficos gigantes. A veces mutilando a los gorilas jóvenes y destrozando el tejido social de una manada. En la década de 1980, su número se había reducido a unos pocos cientos, al borde de la extinción. Las enfermedades se ciernen como un asesino silencioso. Su proximidad genética con los humanos los hace vulnerables a nuestras enfermedades. Y un solo brote es capaz de diezmar una manada. Sin embargo, en medio de esta prueba, su espíritu perdura. Cada agotadora escalada, cada rugido desafiante de un gorila de espalda plateada, irradia una voluntad inquebrantable de sobrevivir, preparando el escenario para los esfuerzos humanos que los sostienen en este documental sobre animales salvajes. Desde las sombras de la extinción ha surgido un milagro. Hoy en día, la población de gorilas de montaña alcanza los 1.063 ejemplares. En 2024, un triunfo de la incansable dedicación de Ruanda.
El Centro de Investigación Carisopos, fundado por Dian Fossey en 1967, sigue siendo un faro de esperanza. La revista Smithsonian Magazine atribuye a los innovadores estudios de Fossey el mérito de haber desentrañado el comportamiento de los gorilas y haber movilizado el apoyo mundial. Los guardabosques, equipados con rastreadores GPS, patrullan incansablemente el Parque Nacional de los Volcanes, desmantelando trampas y frustrando a los cazadores furtivos. La participación de la comunidad se ha vuelto fundamental. En la ceremonia anual Cuitaicina, los lugareños se reúnen para poner nombre a los gorilas recién nacidos, celebrando la vida, la unidad y la gestión compartida. Estos festivales son más que simbólicos. Crean un vínculo entre las personas y los primates que trasciende el miedo y fomenta el orgullo. El ecoturismo ha convertido la observación en conservación. More aggressive. El trekking con gorilas, estrictamente regulado, genera más de $15 millones al año, financiando escuelas y clínicas, y minimizando el impacto en el hábitat. Este modelo sostenible, arraigado en el espíritu comunitario de Ruanda, garantiza la supervivencia de los gorilas. Sin embargo, el equilibrio es frágil. Una sola perturbación podría echar por tierra décadas de progreso. Mientras la mirada fija de un gorila plateado atraviesa la niebla, nos desafía. ¿Qué nombre le darías a un gorila recién nacido? Símbolo de esperanza en este reino de gigantes. El gorila de montaña no solo vive en el bosque, sino que nos recuerda lo que significa pertenecer. En lo alto de las laderas cubiertas de niebla de Ruanda, donde árboles centenarios se elevan hacia el cielo, el Parque Nacional Nyungwe se erige como uno de los bosques tropicales más valiosos de África. Con una superficie impresionante de 393 millas cuadradas. Esta maravilla ecológica no es solo un bosque, sino un testimonio vivo de la riqueza de la vida misma, como uno de los bosques tropicales más antiguos de África. Nyungwe alberga más de 1.400 especies de plantas,
300 especies de aves y 13 especies de primates. Lo que lo convierte en un vibrante centro de biodiversidad. En 2023, The Guardian celebró la designación de Nyungwe como Patrimonio Mundial de la UNESCO, reafirmando su importancia mundial. Los imponentes árboles de madera dura del bosque forman un dosel denso y de múltiples capas. Por el que se filtra la luz del sol en delicados rayos. Nutriendo un mundo atemporal de troncos cubiertos de musgo y densos helechos. Con unas precipitaciones anuales que oscilan entre los 178 y los 249 centímetros. La vibrante vegetación de Nyungwe prospera durante todo el año, proporcionando un refugio estable para la gran variedad de fauna que habita en esta selva tropical. Desde sus picos envueltos en niebla a 2.950 metros, hasta sus densos bosques a 1.600 metros. La altitud de Nyungwe crea microclimas que albergan una extraordinaria variedad de vida. Desde los deslumbrantes colores de las orquídeas raras hasta el escurridizo antílope del bosque. Esta selva tropical no es solo un santuario. Es una entidad dinámica y viva, donde cada hoja cuenta una historia de resistencia y adaptación. Su papel en el sustento de los chimpancés que veremos a continuación es crucial. Mientras que su riqueza ecológica refleja los hábitats de los gorilas que se muestran anteriormente en este documental sobre animales salvajes. El antiguo dosel de Nyungwe nos invita a maravillarnos con un reino donde el pulso de la naturaleza resuena a través de los siglos. Un mundo donde cada paso nos acerca más a comprender las increíbles luchas por la supervivencia que se desarrollan en su interior. Bajo el dosel esmeralda de Nyungwe, los chimpancés reinan como los verdaderos maestros de la innovación. Con una astucia e inteligencia que rivalizan con las de los gorilas que conocimos anteriormente en este documental sobre animales salvajes. Estos ágiles primates que comparten el 97,6% de su ADN con los humanos. Demuestran una notable destreza cognitiva. Utilizan herramientas con extraordinaria habilidad, fabricando palos delgados para sondear los termiteros y extraer larvas ricas en proteínas. Su dieta
compuesta principalmente por frutas, hojas jóvenes y corteza. Cambia cuando escasea el alimento, lo que les lleva a cazar en grupo. Persiguiendo a presas rápidas por las copas de los árboles, con una coordinación que refleja su compleja estructura social. National Geographic ha destacado sus técnicas estratégicas de caza. Mostrando su ingenio y sus profundos lazos sociales. Los chimpancés construyen nidos improvisados con ramas resistentes, entrelazándolas con notable precisión para evadir a los depredadores y parásitos. Esta danza diaria por la supervivencia es tan intrincada como las batallas que enfrentan los depredadores en la sabana. Pero su vulnerabilidad permanece. Las enfermedades, en particular las transmitidas por los humanos, pueden devastar a las tropas de chimpancés, al igual que amenazan a sus primos los gorilas. Nyungwe también alberga otras especies de fauna silvestre destacadas, como el colobo de Ruwenzori, una especie que se ha adaptado de forma única a la vida en las copas de los árboles. Su dieta a base de hojas, junto con un estómago especializado de 3 cámaras, les permite prosperar en las copas de los árboles, alimentándose de vegetación que de otro modo sería inaccesible para muchos otros primates. Arriba, el águila coronada se eleva, con su envergadura de 1 a 8 metros cortando el aire, con precisión letal, capturando presas del suelo del bosque con una precisión letal. Estas criaturas salvajes, intrincadamente entrelazadas en la red de la vida de Nyungwe, se enfrentan a sus propios retos. Su existencia depende de los continuos esfuerzos de conservación que exploraremos a continuación. La inteligencia, la capacidad de adaptación y la complejidad social de los chimpancés nos cautivan, instándonos a proteger y apreciar la vibrante sinfonía de la vida de Nyungwe. El futuro de Nyungwe depende del firme compromiso de Ruanda con la conservación. Un legado vinculado a los logros en materia de gorilas y al espíritu comunitario de Umuganda. Las patrullas contra la caza furtiva y las estaciones de guardabosques protegen el bosque, mientras que los científicos realizan un seguimiento de la salud de los chimpancés para frenar los brotes de enfermedades. Una vigilancia que refleja la protección de los gorilas. La Fundación Africana para la Vida Silvestre atribuye a estos esfuerzos la estabilización de las poblaciones de primates, lo que garantiza la prosperidad de los primates de Nyungwe.
La pasarela Canopy Walkway, suspendida a 70 metros sobre el suelo del bosque, ofrece a los visitantes una perspectiva impresionante del ecosistema estratificado de Nyungwe, generando ingresos turísticos que financian la conservación. Kriji. En 2023, más de 10,000 visitantes exploraron Nyungwe. Y sus entradas sirvieron para financiar escuelas, clínicas y la preservación del hábitat. Un modelo de turismo sostenible similar al trekking con gorilas. Los senderos regulados minimizan el impacto medioambiental, equilibrando el asombro humano con las necesidades de la naturaleza. Este enfoque, arraigado en la filosofía de conservación de Ruanda, protege la biodiversidad de Nyungwe. Un modelo para salvaguardar a los gigantes de la sabana. Sin embargo, las amenazas persisten. La tala ilegal y los cambios climáticos exigen una vigilancia constante. Un reto fundamental para la narrativa de la gestión. La conservación de Ruanda como faro mundial, a pesar de sus 1.300 habitantes por kilómetro cuadrado. Mientras el grito desgarrador de un chimpancé resuena entre las copas de los árboles, nos interpela. ¿Cómo defenderás el legado salvaje de Nyungwe? En la frontera oriental de Ruanda, donde las praderas doradas se extienden infinitamente bajo un cielo inmenso, el Parque Nacional Akagera se erige como un santuario salvaje de belleza natural. Con una superficie de 434 millas cuadradas, este parque es un emblema del poder de la naturaleza. Un vibrante mosaico de sabana y humedales, moldeado por el caudaloso río Kagera. El río serpentea a través del humedal protegido más grande del centro-este de África, nutriendo un paisaje que alberga una asombrosa variedad de vida silvestre. Akagera rebosa vida y sus hábitats vastas praderas, bosques de acacias y lagos resplandecientes, son el hogar de más de 8,000 mamíferos grandes y 480 especies de aves. Cada año, la Tierra es testigo de los ciclos de vida y muerte. Definidos por los ritmos contrastantes de las estaciones húmedas y secas. Durante los meses húmedos, la sabana de Akagera cobra vida. Y el paisaje se transforma en una exuberante extensión. Gracias a una precipitación anual promedio de 31 pulgadas. Pero cuando las lluvias cesan, los meses secos ponen a prueba la resistencia de todos los seres vivos, obligándolos a adaptarse o perecer.
El lago Igema, una vasta masa de agua que abarca 35 millas cuadradas. Es el sustento de este ecosistema. Es el punto de unión de una red de pantanos que atrae tanto a depredadores como a presas. Creando un delicado equilibrio entre abundancia y competencia. A diferencia de los bosques cubiertos de niebla de Ñungwe o los picos volcánicos de Virunga, el terreno abierto de Acagera ofrece un escenario espectacular para la supervivencia. Las inundaciones y los incendios estacionales dan forma a esta tierra, convirtiéndola en un paisaje dinámico donde la lucha de la naturaleza por la existencia se desarrolla en un teatro audaz e implacable. Aquí, cada centímetro de tierra es disputado, tanto por depredadores como por presas. Y cada día trae un nuevo capítulo en la saga de la supervivencia. La inmensidad de Acagera inspira asombro, un recordatorio del poder perdurable de la naturaleza y la tenacidad de aquellos que la llaman hogar. En las llanuras bañadas por el sol de Acagera, los 5 grandes leones, leopardos, elefantes, rinocerontes y búfalos reinan con un poder silencioso. Estos titanes que recorren esta tierra con una mezcla de elegancia y fuerza bruta. Cuentan cada uno una historia de supervivencia que trasciende lo ordinario. Los leones, con su pelaje leonado brillando al sol, dominan la sabana con una precisión cooperativa. Sus cacerías son una danza cuidadosamente orquestada, en la que las leonas rodean a las manadas con intención letal. La estrategia es un testimonio de la inteligencia y la complejidad social de los leones. Que garantiza la supervivencia de la manada contra todo pronóstico. Entre los gigantes más emblemáticos de Acagera se encuentran los rinocerontes blancos. Reintroducidos en el parque en 2021 tras décadas de ausencia. Con sus enormes cuerpos de 4.400 libras, pastan tranquilamente por la sabana. Símbolo de resiliencia en un mundo donde la supervivencia nunca está garantizada. Junto a ellos, los elefantes, los mamíferos terrestres más grandes, dejan su huella en el paisaje.
Sus inmensos cuerpos dan forma a la sabana, con cada árbol arrancado y cada pozo de agua recién excavado. Con trompas que alcanzan los 12 metros de longitud, los elefantes cubren fuerza y delicadeza. Garantizando que el agua y el sustento estén disponibles para quienes más lo necesitan. Los búfalos, que suelen verse en manadas de hasta 500 ejemplares. Forman una formidable muralla de cuernos que los protege de los peligros que acechan en la hierba. Su fuerza colectiva actúa como una fortaleza, protegiéndolos de los depredadores que se atreven a desafiar su unidad. Los hipopótamos, sumergidos en las aguas poco profundas del lago Igema, emergen al atardecer para pastar. A pesar de su tamaño, estas criaturas pueden alcanzar velocidades cuando se sienten amenazadas. Sin embargo, su agresividad no es menos feroz que su velocidad. Los hipopótamos son responsables de más de 500 muertes humanas al año. Un claro recordatorio del poder bruto e indómito que ejercen. Cada uno de estos animales salvajes, desde el rugido del león hasta la marcha constante del rinoceronte, encarna el corazón palpitante de Akagera. Sin embargo, su futuro depende de los mismos esfuerzos de conservación que les han permitido prosperar. Su supervivencia es un testimonio de la fortaleza de Akagera y de los esfuerzos dedicados a preservarla. A pesar de su poder, los gigantes de Akagera se enfrentan a una serie de pruebas implacables. Las sequías, que resecan la sabana durante meses, reducen los abrevaderos, lo que obliga a los elefantes a recorrer 30 millas en busca de agua. Con sus crías vulnerables al agotamiento. Las graves sequías redujeron las tierras de pastoreo de Akagera en un 20%, lo que intensificó la competencia entre los herbívoros. Los leones y los leopardos compiten por las presas cada vez más escasas. Y sus enfrentamientos dejan cicatrices en el frágil equilibrio de la sabana. Las hienas roban las presas, lo que aumenta las tensiones. La caza furtiva sigue siendo una amenaza. A pesar de la reintroducción, los rinocerontes se enfrentan a las amenazas del comercio ilegal de cuernos. El conflicto entre los seres humanos y la fauna silvestre se recrudece a medida que las aldeas invaden el territorio. Y las incursiones de los búfalos en los cultivos provocan represalias. Los cambios climáticos, que prolongan las estaciones secas, agotan los recursos
reflejando las presiones medioambientales a las que se enfrentan otras especies en este documental. Sin embargo, estos gigantes resisten. Los leones se reagrupan tras cacerías fallidas. Los rinocerontes cargan contra la adversidad y los elefantes se abren nuevos caminos para sobrevivir. Su resistencia, forjada en el crisol de Akagera, refleja el espíritu indomable de la fauna de Ruanda. Mientras que su supervivencia depende de las medidas de conservación que lo sostienen. Los paisajes salvajes de Ruanda, desde montañas brumosas hasta sabanas bañadas por el sol, llevan las cicatrices del impacto humano. La deforestación ha reducido en un 30% la cobertura forestal de Ruanda desde 1990. Con una pérdida de 1.235 millas cuadradas destinadas a la agricultura y la minería, lo que ha reducido el hábitat de gorilas, chimpancés y gigantes de la sabana. The Guardian informa de que solo la tala ilegal en Nyungwe amenaza el 15% de sus 393 millas cuadradas de extensión, lo que obliga a los primates a refugiarse en zonas peligrosas. La caza furtiva proyecta una larga sombra. En 2022, 1.000 rinocerontes cayeron víctimas de los traficantes de cuernos en toda África. Mientras que las incautaciones de marfil de elefantes se dispararon un 12%. El conflicto entre los seres humanos y la fauna silvestre se recrudece a medida que la población de Ruanda con 1.300 personas por milla cuadrada, invade parques como el de Akagera, donde las incursiones de búfalos en los cultivos provocan represalias mortales. El cambio climático intensifica la crisis. Las sequías, que duran hasta 5 meses, resecan el 20% de las praderas de Akagera, mientras que las inundaciones devastan 747 acres del Parque Nacional de los Volcanes cada año. BBC News señala que el aumento de las temperaturas altera los patrones migratorios. Empujando a los leones y elefantes hacia los territorios humanos. Estas presiones, que afectan a todas las especies mencionadas anteriormente, ponen de manifiesto una cruda realidad. La huella de la humanidad amenaza la supervivencia de los animales salvajes de Ruanda. Sin embargo, en este crisol de pérdidas, surge una chispa de esperanza, impulsada por la resiliencia de las comunidades y la voluntad de restaurar lo que se ha roto. Una lucha que exploraremos a continuación. A
pesar de las enormes dificultades, Ruanda ha tejido un tapiz de triunfos en materia de conservación que dan vida a su corazón salvaje. El número de gorilas de montaña se ha disparado hasta alcanzar los 1.063 ejemplares en 2024, frente a los apenas 254 que había en 1981. Gracias a los incansables esfuerzos realizados en el Parque Nacional de los Volcanes. El Centro de Investigación Karisoke, fundado por Dian Fossey. Cuenta con un sistema pionero de seguimiento por GPS y patrullas contra la caza furtiva que protegen 62 millas cuadradas del hábitat de los gorilas. En Acajera, la reintroducción de 30 rinocerontes desde 2017 y 58 leones para 2023 ha revivido un ecosistema que antes estaba en declive. Y African Parks ha informado de un aumento del 30% en las poblaciones de herbívoros, gracias a la restauración de las tierras de pastoreo. Los chimpancés de Nyungwe, protegidos por puestos de guardabosques y controles sanitarios, prosperan en 393 millas cuadradas. Con una población estabilizada en 500 individuos. Los programas comunitarios, como la ceremonia de nombramiento de gorilas Kwita y Kina, involucran a 80,000 ruandeses al año, fomentando el orgullo y los beneficios económicos. Solo el trekking con gorilas genera $15 millones al año, que se destinan a financiar escuelas y clínicas. La prohibición de las bolsas de plástico en Ruanda. En vigor desde 2008, ha reducido la basura en los parques en un 70%. Mientras que los 1-2 millones de árboles plantados a través de Umuganda restauran los hábitats degradados. El New York Times elogia el modelo de Ruanda, que combina la participación local con el apoyo mundial, como un faro para la conservación. Estas victorias, basadas en las historias de supervivencia de las partes anteriores, demuestran que la dedicación puede reescribir el destino de la fauna silvestre de Ruanda, sentando las bases para un llamamiento a la acción. El corazón salvaje de Ruanda late con un espíritu inquebrantable. Desde las cumbres envueltas en niebla de las montañas Virunga, donde los gorilas de montaña forjan lazos familiares inquebrantables, hasta el antiguo dosel de Nyungwe, donde los chimpancés dominan las herramientas con una inteligencia aguda.
a través de la extensa sabana de Akagera, donde los leones y los rinocerontes deambulan con majestuosa elegancia. Cada criatura cuenta una historia de resiliencia. Estos animales salvajes que prosperan en medio de inundaciones, sequías y la invasión de la humanidad. Encarnan una profunda esperanza en un mundo frágil. La biodiversidad de Ruanda es un tesoro mundial, protegido por ecosistemas que se extienden por sus paisajes.